17 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Hasta el 20 de septiembre, ciudadanos podrán actualizar datos en DNI para padrón electoral del 2022. JN reporta que 47% de candidatas afrontó acoso político en elecciones generales 2021. Jurado Nacional de Elecciones y OMPE unen esfuerzos para capacitar a electores en marco de los comicios del 10 de octubre. Amigos, les contamos que hoy en Guía Electoral, en compañía del abogado Manuel Chuquillanqui, se analizó el proceso de elección complementaria que tendrá lugar en el distrito de Chipao. Vemos un repaso de lo que fue el segundo programa. Ante la proximidad de las elecciones complementarias en Chipao, en el segundo programa de Guía Electoral se analizó la situación del distrito yacuchano, que por tercera vez es llamado a las urnas para este proceso. Nosotros tuvimos una elección regional y municipal en el 2018. En el caso de Chipao se declaró la nulidad de ese proceso y tuvo que tener lugar un proceso complementario en julio del 2019. Lo que ocurrió con Chipao en específico es de que cuando se lleva el proceso de elección complementaria a cabo en el 2019, se declara una nueva nulidad que lleva, obviamente, y obliga al sistema electoral a declarar nula esa elección y a convocar a un nuevo proceso de elección complementaria solo para ese distrito en Chipao. El especialista recordó que la nulidad del proceso complementario en Chipao responde al ausentismo del electorado desde la primera convocatoria. Consultado sobre qué estrategia deben ejecutar los organismos electorales a efectos de promover la participación e involucramiento de los ciudadanos, respondió: Existen distritos electorales donde la población electoral es bastante pequeña. Y en estos distritos electorales se tiene que llevar a cabo una campaña de educación electoral mucho más intensa, tal vez, ¿no? Para poder invitar a la población en general a que participe del proceso electoral, que participe activamente del proceso electoral, puesto de que nuevamente hay que recordarles de que son sus propias autoridades las que van a ser elegidas de este proceso. Como parte de la dinámica de Guía Electoral, el especialista tuvo un espacio de interacción con los ciudadanos de diferentes provincias. Hola, mi nombre es Norma y mi pregunta es, ¿para las elecciones de Chipao se van a capacitar a los que salgan como miembros de mesa? Es otra excelente pregunta. Nuevamente, como en cualquier otro proceso electoral, se tiene que brindar las capacitaciones que se requieran a todo el personal y a todos los ciudadanos que van a participar del proceso electoral. Es decir, de que va a haber también una campaña educativa para poder enseñar a la población cómo es que se emite un voto correctamente, como también se tiene que capacitar a los miembros de mesa que participarán de la elección. Desde Ayacucho, un ciudadano también consultó al especialista respecto de la principal función del Supremo Organismo Electoral. ¿De qué manera el Jurado Nacional de Elecciones capacita a fiscalizadores que participarán en las elecciones en Chipao? El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará el proceso y verá de que éste se ejecute siguiendo lo establecido en la ley. Y en ese sentido también se tiene que capacitar a los fiscalizadores que participarán en todos los niveles del proceso, es decir, los fiscalizadores que trabajan con los jurados electorales especiales, los fiscalizadores que trabajan en el local de votación. Todo este personal va a tener que ser capacitado para que la elección en Chipao siga los mismos estándares de transparencia que cualquier otro proceso electoral. JNTV seguirá brindándole la más completa información sobre los procesos electorales el próximo 10 de octubre. No se pierda Guía Electoral todos los viernes a las 10:30 de la mañana. Amigos, el RENIEC anuncia que hasta el 20 de septiembre los ciudadanos podrán actualizar los datos de su DNI y registrar el deceso de personas fallecidas a efectos de depurar el padrón electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales. El RENIEC, con el objetivo de que más ciudadanos puedan actualizar sus datos como domicilio y fotos en el DNI, amplió la vigencia de la campaña El Padrón lo hacemos todos hasta el 20 de septiembre. Sabemos que nosotros estamos próximos a cerrar el padrón el 2 de octubre, por tanto tenemos que recordar esa fecha, 2 de octubre.
Y para que la gente tenga la opción de poder verificar datos importantes que, por ejemplo, nos han traído muchas dudas. Para evitar dudas y confusiones, además, el RENIEC invita a la población a registrar el deceso de familiares fallecidos a través de la página El Padrón Lo Hacemos Todos. Su oportuna actualización permitirá depurar el padrón electoral de los comicios regionales y municipales del 2022. Las personas pueden ingresar con el DNI de su familiar, el código de verificación y verificar que esta persona no esté en el padrón. No esté en el padrón. Esto es gratuito, repito, gratuito. Hasta el 20 de septiembre hemos ampliado esta campaña. En la plataforma El Padrón Lo Hacemos Todos deberá ingresar su DNI y el dígito de verificación. El primer paso es verificar si le falta actualizar su imagen, su ubicación domiciliaria, el cambio del DNI amarillo por el DNI azul. En el caso de fallecimiento de un familiar, los deudos también podrán consultar si el ciudadano ha sido retirado del registro. Si la persona no aparece en el padrón, es que efectivamente él fue retirado automáticamente. Hay coordinaciones con diferentes entidades del Estado que el RENIEC ha realizado a fin de limpiar o de depurar. La funcionaria del RENIEC indicó que el padrón electoral cierra el 2 de octubre, por lo que invocó a no esperar la ejecución del trámite el último día. Y en ese marco, el RENIEC comenzó con el apoyo de diversos personajes públicos una campaña para incentivar a los ciudadanos a actualizar sus datos en su DNI con miras a los próximos comicios. Hola, ¿votaste con el DNI amarillo en las últimas elecciones? Pues tienes que cambiarlo. Recuerda que RENIEC no va a entrar a tu Facebook o a tu Instagram para actualizar las fotografías. Si quieres saber más, tienes que ingresar a las redes sociales de RENIEC para que recibas información. Ten en cuenta que el próximo 2 de octubre se cierra el padrón electoral para las elecciones del 2022 municipales y regionales. Recuerda, el padrón electoral lo hacemos todos. Bien amigos, el RENIEC nos comparte un video donde insta a las personas a inscribir las defunciones de sus seres queridos y así nos sigan apareciendo en el padrón electoral. ¿Los muertos pueden votar? Es imposible que una persona fallecida vote, pero si sus deudos no inscriben la defunción en RENIEC, el difunto seguirá apareciendo en el padrón electoral. ¿Cuál es el procedimiento para inscribir la defunción? Producido el fallecimiento, el centro de salud emite el certificado de defunción, con el cual el profesional de la salud certifica las causas del fallecimiento. Luego, con ese certificado se inscribe en el RENIEC la defunción y se genera el acta de defunción. Con ello, queda anulado el DNI del difunto para trámites de carácter civil y para votar. Recordemos, no es lo mismo el certificado de defunción y el acta de defunción. Certificado de defunción es el documento emitido por el centro de salud, con el cual el profesional de la salud certifica las causas del fallecimiento. Y el acta de defunción es el documento emitido por el RENIEC, que da cuenta que la defunción de un ciudadano está inscrita en los registros civiles. Registrada la defunción, RENIEC procederá a anular el DNI. A raíz de la pandemia por la COVID-19, el RENIEC empezó a generar actas de defunción de manera automática, solo con los certificados de defunción que los centros de salud cargan en línea al SINADEF. Sin embargo, hay algunos casos en los que los centros de salud solo emiten certificados de defunción manuales y no registran la muerte en el SINADEF. En estos casos, aún será necesario que los deudos se acerquen al RENIEC con el certificado de defunción para inscribir la muerte y generar el acta de defunción, con el cual se procederá a anular el DNI de un ciudadano fallecido. La inscripción o verificación de actas de defunción debe realizarlo los deudos en el RENIEC, antes del cierre del padrón electoral, que es el próximo 2 de octubre. ¿Cómo puedo saber si la defunción de un familiar está inscrita en RENIEC? Ingresa los datos del fallecido en la web del RENIEC para verificar si está emitida el acta de defunción
En caso no lo esté, deberás comunicarte con el centro de salud o médico que emitió el certificado de defunción y consultar si registró el certificado en el SINADEF. Caso contrario, deberás inscribirla. Para registrar el fallecimiento, debes llevar el certificado de defunción a la oficina más cercana del RENIEC para que generen el acta de defunción e inhabiliten el DNI. No tiene costo alguno y no requiere cita. Recuerda, el padrón lo hacemos todos. Los movimientos regionales que aspiran a participar en las elecciones regionales y municipales pueden inscribirse en 15 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de brindar un mejor servicio y evitar traslados de los integrantes de estas agrupaciones ante los riesgos de contagio por la COVID-19. En todo el país, con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, los movimientos regionales pueden inscribirse en oficinas descentralizadas del Jurado Nacional de Elecciones. Esta medida del ROC permite facilitar el trámite en provincias y minimizar traslados que expongan a sus representantes al contagio de la COVID-19. Los movimientos regionales de Amazonas y San Martín pueden presentar su solicitud de inscripción en la oficina descentralizada de Amazonas, los de Cusco y Apurímac en la de Cusco, los de Huánuco y Pasco en la de Huánuco, los de Junín y Huancavelica en la de Junín, los de Tumbes y Piura en la de Piura y los de Arequipa, Moquegua y Tacna en la de Arequipa. Los registradores delegados pueden recibir, calificar, denegar e inscribir las solicitudes de dichas organizaciones políticas, aceptar o rechazar los pedidos de desistimiento o de inscripción y resolver las tachas interpuestas en los procedimientos de inscripción bajo su competencia. El plazo para que una organización política haya logrado su inscripción ante el ROC vence el 5 de enero de ese año, es decir, en la fecha límite para que el Poder Ejecutivo convoque este proceso de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. Por su parte, el presidente del Jurado Electoral Especial invocó a pobladores del distrito de Guayucachi en Huancayo a asistir a la revocatoria del mandato de autoridades municipales el 10 de octubre próximo. Recordemos que Guayucachi tendrá la mayor cantidad de electores en esta consulta popular. Este 10 de octubre, los pobladores de Guayucachi en Huancayo deberán acudir a las ánforas, ya que es uno de los 13 distritos que participan en la revocatoria 2021, en la que decidirán si su autoridad municipal se mantiene o no en el cargo. En esta línea, en una entrevista al medio local Cadena TV de Huancayo, el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, Víctor Lazarte, informó a la ciudadanía sobre la consulta popular y en qué etapa se encuentra actualmente la labor de la entidad descentralizada. Y ha sido propuesto para entrar en consulta el cargo de alcalde, es decir, el señor Clever Luis Chaucayanqui. También se puede proponer a regidores, pero en este caso solo ha sido a la autoridad máxima del distrito. Precisamente estamos resolviendo las tachas. Actualmente estamos con las tachas de oficios de los miembros de mesa. Hay que saber que no pueden ser miembros de mesa a familiares menores o familiares cercanos, hasta segundo grado de consanguinidad o adiocinidad, es decir, hermanos o hasta cuñados. Tampoco pueden ser miembros de mesa los miembros de la Policía Nacional, como los miembros de las Fuerzas Armadas, ni familiares del promotor o de la persona que está sujeto a la revocatoria. Entonces, estamos en esa etapa. También estamos en la etapa, justamente un trabajo coordinado con el fiscalizador de la publicidad estatal, de la propaganda electoral, como también de la neutralidad, control permanente de estos aspectos que nos compete como autoridad electoral, en este caso en Guayucachi. Explicó además qué sucederá luego que se apruebe la revocación o retiro del cargo del alcalde, recalcando que en ningún caso hay nuevas elecciones. Si la población revoca o no a sus autoridades, esto está en la población. Ya, de ser el caso, entonces
va a ser el consejo que va a decidir, o sea, los integrantes, los regidores, que van a decidir quién va a asumir, o él va a ser el primer regidor, quién va a asumir las funciones de alcalde. Entonces, nosotros como autoridades invitamos a toda la población de Guayucachi el día 10, el domingo 10 de octubre, a acercarse a cumplir con sus deberes electorales de emitir su voto y para ver si continúan con sus autoridades o cambian, ¿no? Eso dependerá de todos los pobladores. Resaltamos que Guayucachi es el distrito con más pobladores que asistirá a la consulta popular, un total de 7.883 ciudadanos que decidirá el futuro de su alcalde. Veamos ahora un informe sobre Chipao y sus pobladores, quienes irán por tercera vez a las urnas este 10 de octubre para elegir a sus autoridades. Todos los jóvenes que voten, más que nada, ellos es importante para ellos. Yo sí voy a votar para el cambio, sí, para el cambio y para el desarrollo del pueblo. Chipayinos, toditos debemos votar para alcaldía nuevo, para que haga un futuro nuevo. Elegir a sus autoridades por el desarrollo y futuro del pueblo. Ese es el anhelo de los pobladores de Chipao, quienes se encuentran a tan solo 13 horas de la capital limeña, un distrito ubicado a 3.400 metros de altura, con un clima variopinto y con una población quechohablante de más del 50%, en una de las ciudades más emblemáticas de la región andina, Ayacucho. El denominado Paraíso de los Andes cuenta con 1.914 personas, de las cuales 1.014 son mujeres y 900 hombres, quienes están habilitados para sufragar. Actualmente, Chipao no elige a sus nuevas autoridades, ya que, como se recuerda, en el distrito se anularon las elecciones municipales celebradas el 7 de octubre del 2018, debido al alto porcentaje de votos nulos, y en las elecciones municipales complementarias del pasado 7 de julio del 2019, por inasistencia de más del 50% de los votantes se anularon. Posteriormente se programó para el 29 de marzo del 2020 y la pandemia fue el gran impedimento, declarándose suspendida. Los chipaínos acudirán por tercera vez a las urnas a elegir de la única lista candidata que contiene a un alcalde y 5 regidores, en este caso de la organización política Desarrollo Integral Ayacucho. Tenemos la lista de candidatos que ya se encuentra inscrita, ¿no?, y que corresponde a la organización política Desarrollo Integral Ayacucho. Aquí podemos ver a los candidatos que ya se encuentran en contienda electoral. En ese sentido, los comicios se realizarán este 10 de octubre gracias a un trabajo en conjunto de las entidades electorales. Por su parte, la OMPE se encargará de capacitar a los actores electorales. Además, de manera excepcional, imprimirá la lista de padrón con marcas en los casilleros de firma y huella de las personas fallecidas en estos años, ello para evitar suplantación. Es importante destacar que la labor de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones también tendrá presencia en Chipao y en los 3 locales de votación asignados para estos comicios complementarios, que a su vez contarán con los 7 protocolos de bioseguridad para salvaguardar a todos los actores electorales al ejercer su labor cívico, la elección popular. Bien, amigos, y a menos de un mes de las elecciones en Chipao, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales unen esfuerzos para capacitar a los electores. Veamos. La labor de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones no se detiene, y esta vez con presencia en Chipao, Ayacucho, los mismos que ya se encuentran en el distrito que acudirán a las urnas este 10 de octubre en su tercer intento por tener autoridades locales. En ese sentido, trabajan de la mano con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que realizan actividades educativas dirigidas a los ciudadanos ayacuchanos. Entonces, por eso se van a llevar a cabo las elecciones, ¿no?, que es el 10 de octubre. Dice elecciones municipales complementadas. Entonces, acá en esta parte se dice, en estas elecciones municipales cumple con su deber. Con
Con la capacitación a electores previos a los comicios se pretende incentivar para que asistan a las urnas y una vez ahí elijan a la única lista candidata, que contiene a un alcalde y 5 regidores, en este caso de la Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. De la misma forma, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones están atentos a cualquier eventualidad que se presente en todos los momentos del proceso electoral. Cabe recordar que son 1.914 personas, de las cuales 1.014 son mujeres y 900 hombres, quienes están habilitados para sufragar. Ello en los 3 locales de votación asignados para estos comicios complementarios, que a su vez contarán con los 7 protocolos de bioseguridad para salvaguardar a todos los actores electorales. Bien amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con el politólogo de la PUC, además ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el señor Fernando Tuesta Soldevilla. Por protocolo vamos a colocarnos la mascarilla, sin embargo se tienen todas las medidas de seguridad sanitaria correspondientes. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ayer se ha tenido un debate importante en el Pleno del Congreso de la República respecto a la normativa que regirá. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Se puso a consideración, se discutió y se votó el dictamen de la Comisión de Constitución, que en pocas palabras lo que hacía era, bueno, este es un eufemismo en realidad, suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para el 2026. Aun cuando el argumento era que esto era por única vez, ya esto había ocurrido la vez pasada en relación a las elecciones generales. Pero no solamente eso, sino que eliminaba o suspendía, como dicen ellos, artículos sumamente importantes. Uno de ellos es la exigencia que se les requería a los partidos y movimientos regionales para que necesariamente coloquen listas en un número mínimo de regiones, provincias y distritos, tanto a los partidos políticos como a los movimientos regionales. Y de la misma manera eliminan el umbral mínimo para mantener la inscripción. Bueno, esto no se ha debatido lamentablemente mucho, sin embargo tiene efectos, desde mi punto de vista, negativos en términos de la representación subnacional. Felizmente, en el Congreso de la República, algunas bancadas y congresistas no estuvieron plenamente de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Constitución, que terminó por ser rechazado. Sin embargo, se vota un artículo, la modificatoria de un artículo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, por el que es posible ahora hacer modificaciones de las leyes electorales, no hasta un año de la elección, como es la norma actual, sino prorrogarlo hasta por 30 días más. Pero además, hasta el 5 de febrero, poder modificar reglamentos y normas complementarias. Esto que parece aspectos procedimentales y normativos bastante confusos, en pocas palabras, si bien es, desde mi punto de vista, actuó bien el Congreso en rechazar el dictamen, ha abierto la puerta a la posibilidad de volver, digamos, a plantear lo mismo. Claro. Porque lo que pasa al archivo es este dictamen de esos proyectos de ley, pero esto no quiere decir que en la Comisión de Constitución se puedan presentar otros, cambiándole algunas cosas y volverlo a presentar y eliminar nuevamente las primarias obligatorias simultáneas para estas elecciones regionales y municipales. Sí. Señor Tuesta, para que la población entienda un poco lo que significa la intangibilidad electoral, ¿por qué es importante y necesario que ya no se puedan modificar las normas electorales cuando el proceso electoral ya ha comenzado? Bueno, no en todos los países existe esta norma, ¿no? Acá en el Perú hace relativamente pocos años, pero con motivo justamente de los problemas que ocasionaba el modificar normas
una vez que ya empezó el cronograma electoral a correr y por lo tanto algunas etapas ya estaban canceladas. Entonces, los candidatos y partidos tienen que tener certeza cuáles son las reglas de juego para los que ellos están compitiendo. Entonces, esta norma se dio hace ya algunos años, pocos años en realidad, y es esta norma la que se quiere modificar. Personalmente creo que es mucho un año, pero debió colocarse una fecha lo suficientemente adecuada como para que se pudieran sí modificar algunas cosas, muchas veces muy necesarias. Pero aquí, lamentablemente, y tengo una observación particular, claro está, de cómo, bueno, ocurre también en general, ¿no? Se están negociando estas cosas. ¿En qué sentido? Muchos partidos no quieren las primarias. En realidad muchos de ellos nunca la quisieron, pero esa es la ley. Y las primarias tenían el propósito de abrir justamente la selección de candidatos a la ciudadanía. Hay dos argumentos que se esgrime para suspender las primarias. Uno, que una elección de esta naturaleza va a tener efectos negativos en la pandemia porque la va a justamente impulsar. Contagios, en consecuencia muerte, y es decir, seguridad sanitaria. Y el segundo, el tema del presupuesto. Mira, en relación al primero, no existe evidencia alguna otorgada por fuente confiable nacional e internacional que diga que la elección provocó un rebrote de la pandemia en ninguna parte. Las elecciones se suspendieron en el 2020 en muchos países, pero en el 2021 en ninguno. En un artículo, mi último artículo en El Comercio, detallo la cantidad de países que desde enero hasta ahora, incluso hasta el domingo pasado, han hecho elecciones. Por ejemplo, en Argentina las PASO. Las mismas que nosotros celebraríamos el próximo parecidas, año. Pero digamos en el sentido de elecciones internas. Y están programadas hasta diciembre. En ningún país, en realidad, se han postergado motivado por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque en el mundo y en la región se han estandarizado ya todos los protocolos y medidas de seguridad sanitaria lo suficientemente efectivos para que, repito, no existe evidencia alguna que esta relación fuera una relación negativa para la salud pública. Es más, ayer los congresistas que esgrimían esto eran meras percepciones. Y yo señalaba y preguntaba, dígame alguna evidencia, porque si no el mundo de las creencias pues es vasto, claro, ¿no? Y eso no sirve para llevar adelante la suspensión de un proceso electoral sumamente importante. Y lo segundo es en términos presupuestarios. Tú no puedes decir, porque discúlpenme, pero eso es totalmente demagógico, decir se va a gastar mucho, ergo este dinero va a servir, etcétera. Porque bajo esa idea, muchas cosas no harías, diciendo que todo va a servir para combatir el COVID. En realidad el presupuesto que puede para una persona, obviamente, decir 500 millones es un montón, en términos individuales, en términos de presupuesto nacional de la República no significa mucho. Pero además, en democracia hay que invertir. En democracia hay que invertir. Y además, y finalmente termino con esta idea, si fuera coherente esa idea, entonces también deberían de plantear suspender las elecciones regionales y municipales. Porque no lo argumentan allí, pero sí algunos de los congresistas felizmente, en marzo, que debieran ser en principio las primarias, la aplastante mayoría de electores ya estarían vacunados. Cosa que no ocurrió el 11 de abril, por ejemplo, ni el 6 de junio, y nadie dijo nada en términos de la pandemia. Claro. En realidad, creo que el objetivo era no tener primarias. Pero acá cuando hablo de negociación, y esta es la segunda preocupación, es lo siguiente. Al eliminar el requisito, se mantendrían muchos movimientos regionales con inscripción. Y este es un problema. Claro. Así como los partidos se han reducido de 25 a 9, la idea es seguir con los movimientos regionales. Pero uno dice, ¿y cómo? ¿Y por qué acaso les conviene esto a los partidos? No les conviene. Pero si uno ve la lista de los congresistas, muchos de ellos, y de los que han hablado, tienen movimientos regionales propios. Entonces, este es juego de intereses. Así es la política,
pero también como ciudadanos en general, de sociedad civil, debemos de decir cosas como esta, porque creo que es necesario para el debate público. Claro, definitivamente. Hay otros temas en los que los legisladores deberían enfocarse. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para las elecciones regionales y municipales? Mira, hay varios. Por ejemplo, hay algo que personalmente he estado insistiendo, sin éxito, que es lo siguiente. Se les exige a los partidos políticos y movimientos regionales participar, digo, en un mínimo de listas a nivel regional, provincial y distrital. ¿Qué pasaría si es que en alguna franja, y a eso creo yo lamentablemente va a ocurrir, no se presenta en ninguna lista, en un municipio provincial y distrital, rural? Porque a partir de esta vez no va a existir por primera vez listas independientes locales a nivel provincial y distrital. ¿Qué pasa con esos provincias y distritos? Por ejemplo, el partido dice, además, estamos delante de partidos que no son extensamente nacionales, no tienen una gran organización, ni tampoco los movimientos regionales. Entonces, temo, espero equivocarme, que en algunas provincias y distritos no va a haber candidatos. Eso no se están fijando. Eso no se están fijando. Lo otro es que si vuelven con la eliminación, y digamos que prospere la eliminación de las primarias, dice, esto cuesta mucho, pero luego vemos cómo han hecho ellos sus internas la última vez que suspendieron las primarias. Ahí está la data proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. 4.8% de participación de sus miembros. Se supone que sus miembros son pues, los más interesados, los más participativos. ¿Y qué pasa con el 4.8? Entonces puede ocurrir dos cosas. O los partidos están llenos de miembros que no les interesa la política, ni siquiera para elegir sus propios representantes, o esos padrones están inflados. Entonces, no podemos seguir mirando al costado sobre un tema que tiene impacto severo en la representación nacional y subnacional. Ese era el objetivo de la reforma política, que en muy pocos artículos y muy pocos casos se aprobó. Y ahora este intento de justamente modificar las normas es lo que yo he denominado la contrarreforma, porque es contrarreforma, es regresar atrás de lo que ya se había avanzado. Además, el Jurado Nacional de Elecciones ya se ha pronunciado también en ese sentido, Efectivamente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado porque hay que hacer valer la participación. Participación y legitimidad. ¿Tú te imaginas un partido político en donde participa, en habido casos, 1% de sus militantes a votar, versus una elección primaria en donde hay millones de personas que van a votar? El nivel de participación, involucramiento de la gente es pues importante, ¿no? Claro. Y entonces el tema del costo es, repito, quiere ser efectista para llegar a la población y decir, sí, cómo vamos a gastar esto, ¿no? Pero en realidad, bajo ese argumento, en varias áreas no debiera después de gastarse, ¿no? Claro. Para poder entrar a las elecciones regionales y municipales, ¿cuál es el porcentaje que han debido alcanzar los partidos políticos y movimientos regionales en participación? Ya, era 3/5 partes de de las circunscripciones regionales. Yo creo más o menos 17. Entonces, si tenemos 25, tienes que colocar candidatos, ni siquiera estoy hablando de porcentaje todavía de votos, sino de inscripción de listas, ¿no? En el caso de provinciales, 1/3, igual de distritales. Eso es, en pocas palabras, lo siguiente. Estamos diciendo, mira partido, mira movimiento regional. Tú eres parte de un pequeño grupo que has logrado estar en esa posición gracias a que has tenido también un porcentaje de votación. Pero para mantenerte, tienes que postular, porque para eso estás inscrito. Tú tienes que inscribirte y vas a competir por el poder. ¿Qué pasaba antes de esta norma? ¿Sabes lo que hacían muchos partidos? No se presentaba. O ocurría lo siguiente, se presentaba pues en 1 o 2 distritos. Entonces, ¿por qué eres partido nacional? Si tú eres partido nacional y vas a recibir además, 1, fondos públicos, 2, acceso a los medios, que es también fondos públicos, que es dinero de todos los peruanos. Claro. Entonces, así como tienes derechos,
tienes obligaciones. Perfecto. Esto lo anulan en el propósito del dictamen que felizmente, No y esperemos por ahora, no prosperó. Por ahora, pero todavía pueden modificar. Es que ese estos es el tema, pues al modificar el artículo 4 extienden la Sí. posibilidad, ¿no? Sí. Y ese es un peligro Bien. latente. Listo. Señor Tuesta, muchísimas No, gracias gracias por a ti por acompañarnos la- aquí en el por la centro. Ha sido invitación. un gusto conversar con usted. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. El Jurado Nacional de Elecciones impartirá desde el próximo 25 de septiembre el diplomado Desinformación, Fake News y Procesos Electorales, cuyo propósito es contribuir a contrarrestar en la opinión pública los efectos negativos de la desinformación y noticias falsas que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones impartirá desde el 25 de septiembre al 18 de diciembre, en modalidad virtual, el diplomado en Desinformación, Fake News y Procesos Electorales. Esta actividad académica contará con una plana docente internacional y las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 24. Este diplomado está orientado especialmente a quienes desean dedicarse profesional o académicamente al análisis, asesoramiento, comunicación o consultorías a los trabajadores de empresas que necesiten información clave para detectar y tratar fenómenos de desinformación, a directores de comunicación y marketing, community managers y estudiantes universitarios. Se tratarán temas como qué es la desinformación, cómo actúa y qué influencia tiene en la democracia, herramientas para detectar la desinformación, escucha social y monitorización de elecciones y respuesta jurídica, la respuesta híbrida estructural y compleja. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del enlace www.sg.edu.pe/diploma. Asimismo, realizar consultas en los correos electrónicos escuelaelectoral@jne.gov.pe, jrojas@jne.gov.pe o jvegas@jne.gov.pe. Amigos, y en esa misma línea les contamos que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones está organizando la conferencia de escenarios, actores y razones de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021, la misma que se realizará este 23 de septiembre a las 6 de la tarde y tendrá como ponente al abogado especialista en Derecho Electoral José Tello Alfaro. Para participar pueden inscribirse en el link que aparece en pantalla en este momento, www.esec.edu.pe, link de inscripción. Listo. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre las elecciones del decano del Colegio de Enfermeros del Perú. Hoy nos encontramos con Jorge Ángeles, el expresidente del Comité Electoral Nacional del Colegio de Enfermeros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, señorita Paloma. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, coméntenos cuál es esta fiesta democrática electoral que van a vivir ustedes en los próximos días. Como usted tendrá conocimiento y el público en general, el Colegio de Enfermeros tiene incorporado en su seno a más de 100.000 enfermeros. En la actualidad tenemos un padrón electoral conformado por 57.000 enfermeros hábiles, los que van a tener que ir obligatoriamente el día domingo 19 a las urnas. Estas votaciones van a ser votaciones en las 28 regiones del país. Perfecto. ¿Se realizará de manera virtual o presencial? La situación de la pandemia nos ha permitido a nosotros generar una serie de situaciones también para resolver esta situación. Van a haber voto presencial y va a haber voto electrónico. El voto presencial va a ser en Piura, Lima Metropolitana, Loreto, Cusco, Puno, Lambayeque, Ayacucho, Ucayali, Ancash Costa, Moquegua y Lima provincias. Y el voto virtual va a ser en Tacna, Cajamarca, Ica, Ancash Sierra, Huancavelica, Pasco, Tumbes, Apurímac, Callao, San Martín. Además de Jaén, Arequipa, Huánuco, Madre de Dios, Amazonas, Junín y La Libertad. Perfecto. ¿Qué locales de votación se utilizan en los lugares que va a ser presencial?
Por lo general son locales que de la propia institución, del Colegio de Enfermeros del Perú, en cada una de sus regiones, pero también se han adecuado locales exclusivamente para esta votación en los lugares donde va a haber voto presencial. En Lima, el voto presencial se va a realizar aquí en el Colegio Fanning, que está entre Salaberry y Mariátegui, muy cerquita al Hospital Rebagliati. Bien, ¿y cuáles son los protocolos sanitarios para los enfermeros que van a acudir a las urnas este fin de semana? Nosotros, que somos coautores de estas medidas de bioseguridad y que hemos, desde el principio de la pandemia, venimos practicando, venimos impulsando, venimos supervisando, el día domingo también la vamos a realizar. Las medidas de seguridad básicas, el uso de la mascarilla, el uso del protector facial, el distanciamiento, el uso de los alcoholes y tener en cuenta sobre todo el distanciamiento. ¿Con qué asesoramiento han contado para la implementación del voto virtual? Nosotros tenemos, hemos, ¿qué le digo? Conversado con varias empresas internacionales y finalmente hemos logrado adecuarnos muy bien con la empresa Evotin. Es una empresa de matriz, entiendo, chilena, que tiene mucha experiencia en este proceso y nos ha brindado todas las medidas de seguridad que requiere un voto electrónico. La confidencialidad, la seguridad, la plataforma muy potente que ellos tienen. ¿Cuántos candidatos se están presentando para estos comicios? Como pocas veces hemos logrado motivar a los enfermeros y tenemos 4 candidatos que han aprobado todos los requisitos que establece el estatuto. Lamentablemente hubo una candidata que quiso participar también, pero no pudo cumplir con los requisitos establecidos. Tenemos 4 candidatas que están postulando al decanato nacional y tenemos 39 candidatos en los diferentes colegios profesionales regionales. Esta va a ser una votación muy, muy organizada porque tenemos comités electorales regionales, tenemos un reglamento, tenemos un cronograma, existen miembros de comités electorales regionales, como lo decía, existen miembros de mesa, existe un padrón electoral que se ha publicado tal como lo manda el estatuto, 45 días. Y existen veedores informáticos para la parte virtual y existen veedores también para la parte presencial. Claro, no van a faltar el notario para que certifique que esto se está realizando de la mejor manera. Señora Ángeles, entendemos que ustedes tienen una iniciativa bastante interesante, la del acuerdo ético electoral. ¿De qué se trata? ¿Los candidatos ya la han firmado? Sí, nosotros, a manera de emular lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha promovido, hemos incentivado a que se firme un pacto ético electoral que hasta la fecha se viene respetando de una manera muy, muy, ¿qué le puedo decir? Disciplinada, muy, muy voluntaria por parte de los candidatos. Este pacto tenía un propósito fundamental, que no exista una guerra sucia entre los candidatos, que no vengan a hablar de cosas que no tienen importancia, sino sobre planes, sobre programas, sobre propuestas para mejorar la conducción del Colegio de Enfermeros. Y hasta la fecha, los 4 candidatos lo vienen cumpliendo de una manera cabal. No hay en eso. El día de hoy ha habido una entrevista muy, muy simpática, exitosa, entre 2 candidatos, donde prácticamente sus propuestas se complementan y se desarrollan entre ellas. No ha habido una guerra sucia, sacar algo debajo de la manga, observar alguna limitación o deficiencia del otro para querer ganar y para querer obtener puntos, ¿no? Ese ha sido el fundamental propósito del pacto ético, de que el proceso electoral se desarrolle sin
cabes, sin propuestas negativas, sin ver temas que ensucien el proceso, sin ver temas secundarios, sino propuestas, planes para mejorar la conducción del Colegio de Enfermeros. Perfecto, sin lugar a dudas una excelente iniciativa. ¿Cada cuánto tiempo ustedes renuevan a sus autoridades? Es una obligación de las autoridades que cada 3 años se renueven los miembros de su institución. Entonces el estatuto manda que cada 3 años haya elecciones. La decana Liliana La Rosa, cumplida su gestión, obediente al estatuto, ha convocado a elecciones. Ya estamos en un proceso electoral muy organizado. Esperemos que los colegas enfermeros participen masivamente y renueven a sus autoridades. Excelente. Pero el estatuto manda que sean cada 3 años. Bien, señora Ángeles, por favor, una invitación final a todos sus colegas para que puedan participar de este acto democrático. Colegas enfermeros de todo el país, les habla el presidente del Comité Electoral. Los invito a esta fiesta electoral, a esta fiesta democrática, a esta forma de contribuir con el desarrollo de la democracia en el país y con afianzar y fortalecer la democracia interna dentro del Colegio de Enfermeros de Perú. No podemos permitir que ningún enfermero deje de votar. Todos están invitados, todos tienen un espacio, todos los que están en el padrón electoral, ciertamente, porque es la única manera de respetar también el estatuto. Nosotros no podemos hacer algo que esté fuera del estatuto. Los invitamos a todos, los esperamos a todos. A algunos desde la comodidad de su laptop, de su móvil, y otros obligatoriamente asistiendo como siempre, con esa tradición de ir a votar, de emitir el voto, de ingresar su voto a una ánfora. Los esperamos y de nosotros depende el desarrollo de la institución y el cambio de sus autoridades. Gracias. Listo, muchas gracias. Qué importante es que practiquemos la democracia en nuestras familias, en nuestro centro de trabajo y como es lo que representa ahora también el Colegio de Enfermeros, ¿no? Y como lo hacemos también en las elecciones a nivel nacional, regional y municipal. Estamos muy agradecidos con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos en este proceso. Gracias, señorita Paloma, muy amable. Cuídese, hasta luego. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Tenemos más información de coyuntura. La Fiscalía de Lambayeque y la Policía Anticorrupción detuvieron a 10 exfuncionarios de la Beneficencia Pública de Chiclayo involucrados en la compra irregular de terrenos en el norte del país. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la Policía Nacional participaron en la detención de 10 exfuncionarios de la Beneficencia Pública de la ciudad de Chiclayo, presuntamente involucrados en irregularidades en la compra de un terreno para un cementerio de dicha institución. La medida de detención preliminar por 3 días por el presunto delito de colusión agravada involucra a María Reynoso de Vargas, María Rosa Vázquez Pérez, Carlos Uriarte Núñez, Franklin Marín González Salazar, Marta Chávez Alarcón, Juan José Ferroñán Viera, Marta Pita Mundaca, Felipe Llerena Gómez, Elena Barrueto Horna y José Manuel Niquén García. La intervención y detención de 10 personas involucradas en el presunto delito contra la libertad, contra la administración pública en su modalidad de colusión. Específicamente es relacionada a la sobrevaloración de un terreno destinado para un próximo cementerio acá en Chiclayo. Este terreno ha sido valorizado en más de $1 millón y ha habido o se ha determinado como consecuencia de las investigaciones a cargo de la beneficencia pública de esta región. La dirigencia estuvo dirigida por los fiscales José Guevara Gilarmas y Daniel Gerardo Flores Aguinaga, con el apoyo de fiscales anticorrupción y personal de la Policía Nacional.
se desarrolló ante una orden de detención preliminar, allanamiento y descerraje, solicitada por el Ministerio Público ante el juzgado especializado, la que comprende 11 inmuebles en las ciudades de Chiclayo, Pimentel, Lambayeque, Huacho y Lima. De 11 objetivos, 10 de ellos acá en Chiclayo y uno en la jurisdicción de Lima. Se ha logrado la captura de 9 en Lima y uno en la ciudad, 9 acá en Chiclayo y uno en la ciudad de Lima. De los actos de investigación se tiene que los investigados se habrían concertado con Maximiliano Mis en el marco del procedimiento de contratación directa para la adquisición de un terreno para el nuevo cementerio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, terreno ubicado en el sector Las Pampas, distrito de Pimentel, a un precio sobrevalorado por el importe de más de $1 millón, a efectos de defraudar patrimonialmente a la entidad por la suma de más de $288.000 millones. Además, su accionar habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y la Ley de Cementerios y su reglamento. Y en el Congreso de la República se aprobó un dictamen que permitirá la cremación de los restos de cabecillas terroristas, como lo fue Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso. Además, este ya fue promulgado en la edición del Boletín del Peruano. Los restos de los cabecillas terroristas sentenciados que fallezcan en prisión serán cremados y sus cenizas esparcidas en un lugar que se mantendrá en reserva, según lo aprobó el Pleno del Congreso. La iniciativa recibió en primera votación la adhesión de 70 parlamentarios, mientras que otros 32 se manifestaron en contra y 14 se abstuvieron. Luego se votó para exonerar al dictamen de una segunda votación reglamentaria, aprobándose dicho pedido con 81 votos a favor, 37 en contra y una abstención. El objetivo de esta iniciativa es evitar alteraciones del orden público y amenazas a la seguridad nacional derivadas del deceso de los cabecillas de las organizaciones terroristas. La cremación del sentenciado fallecido se realizará previa necropsia. Además, se indica que la autoridad sanitaria correspondiente, en coordinación con los Ministerios de Justicia y del Interior, dispondrán que ésta se realice en un plazo máximo de 24 horas. Ambos coordinarán que los restos cremados sean dispersados en tiempo y lugar de naturaleza reservada. Y en España rechazaron conceder asilo al ex juez César Inostroza, concluyendo que el ex magistrado no acreditó la existencia de persecución política. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional Española rechazó conceder el asilo por persecución política al ex juez de la Corte Suprema de Perú, César Inostroza, cuya extradición al Perú, aprobada por esta Corte española, quedó paralizada mientras se resolvía este caso. El rechazo de la petición llega tras un recurso interpuesto por el ex juez peruano en 2019, después de que fuera rechazada su petición en 2018. Cabe recordar que el ex juez Supremo es indicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y se encuentra investigado por el Ministerio Público en los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociaciones prohibidas a funcionarios. El ex magistrado de la Corte Suprema señaló días atrás que aún esperaba con confianza que el Poder Judicial de Madrid resuelva su apelación al pedido de asilo político. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el día lunes. Los dejamos ahora con imágenes de frutas de exportación.